Génesis capítulo 22, primer libro de la Biblia. Génesis escrito por Moisés, correcto, y es parte de la ley. Amén. Versículo 1 en adelante y dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Ojo esa palabra, holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Ojo a esa palabra, adoraremos. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Inclina tu rostro. Padre, gracias. Te pedimos que nos hables, ya que estamos conscientes que tu palabra es viva, porque tu palabra misma da testimonio de ella, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, háblanos conforme a nuestra necesidad y sobre todo conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Es interesante, el tema es muy llamativo, el precio de ser un adorador. Y es que la primera vez que encontramos adoración es en este capítulo y en estos versículos. La primera vez que encontramos adoración, Dios te bendiga, Josué, es en este capítulo. Y si usted se da cuenta, la adoración de Abraham tiene muchas virtudes. Una de ellas, que la adoración de Abraham tiene momentos difíciles, y esta adoración está basada a una decisión de vida y de muerte. Entonces, al entender quién fue Abraham, desde el capítulo 11 podemos entender que Abraham era un politeísta. La palabra politeísta significa aquel que adora a muchos dioses, ¿correcto? Pero desde el momento que Dios llama a Abraham, Abraham estaba en Ur de los Caldeos junto con su padre, ¿correcto? Taré, Abraham, todos ellos, ¿no? Harán. Pero cuando Dios llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham dio indicios de la fe que él tenía con Dios, ¿correcto? Y hacia Dios. La pregunta es, ¿la fe de Abraham era única? No, Dios nos manda a tener fe en él, ¿correcto? Pero si nos damos cuenta, desde el capítulo 12, Abraham comprendió quién era Dios. Y a lo que quiero llegar es que no podemos adorar a Dios sin entender quién es Dios. La pregunta es: ¿qué es adoración? Yo creo que es una buena pregunta que deberíamos de respondernos. ¿Qué es adoración? Adoración, alguien dijo: adoración es lo que yo expreso a Dios. Y ojo a esto, yo creo que todo músico debe entender estos conceptos, porque adoración no es cantar. Adoración no es entonar un canto con un instrumento. Adoración es la respuesta del amor de Dios, ¿correcto? Ahora bien, adoración es más que un estilo de vida. Adoración es la respuesta que yo doy. Alguien dijo que alabanza es muy diferente a la adoración, y es muy correcto. Pero la adoración, hermano, la adoración
Es mi respuesta del amor a Dios. En pocas palabras, yo no puedo adorar a Dios, yo no puedo venir a Dios a sus atrios como yo quiera, ¿correcto? En la escritura hay parámetros en los cuales la Biblia dice de cómo debemos de adorar a Dios, ¿correcto? No estamos hablando de una vida sumamente perfecta, pero sí estamos hablando del ser humano que quiere adorar, que quiere corresponder al amor de Dios y tiene que hacerlo con ciertos parámetros. Ahora bien, mucha gente, hoy en día la adoración de la gente, y lo digo con mucho respeto, la adoración de la gente en los servicios muchas veces da miedo, ¿correcto? ¿Por qué miedo? Porque uno no sabe si están adorando a Dios o qué onda, qué está pasando ahí, ¿correcto? En las cartas paulinas, por lo menos 1 Corintios 12, 13 y 14, el apóstol Pablo da el orden paulino en cuanto y cómo debemos de adorar a Dios, ¿correcto? Un servicio de adoración no se compone solamente con lágrimas. Mucha gente confunde el poder de Dios con lágrimas, confunde el poder de Dios con tantas cosas en un servicio. La verdad que las lágrimas, las lenguas, levantar un paralítico no evidencia necesariamente el poder de Dios. Lo más interesante de un servicio es que tu vida sea transformada, hermano. Yo creo que un servicio más poderoso en los cuales yo he estado es cuando veo personas convertirse a Cristo y arrepentirse y venir a los pies de Cristo, ¿correcto? Ese es un servicio poderoso porque si nos damos cuenta, la adoración, yo creo que en 1 Samuel capítulo 1 hay una mujer llamada Ana, ¿se acuerdan? Esta mujer tiene una alabanza tremenda, pero esta mujer dice que desgarró su alma ante Dios. ¿Qué es desgarrar su alma? Romanos capítulo 12 dice que nos presentemos a Dios como sacrificio agradable, ¿correcto? En pocas palabras, tu adoración tiene que ser agradable para Dios. Cuando leemos el capítulo 10 de Levítico, hay dos personajes que a mí me llaman mucho la atención, Nabad y Abiú, ¿correcto? Dice que Nabad y Abiú ofrecieron fuego extraño, una alabanza extraña, una adoración extraña a Dios. La pregunta es, ¿cuál de nuestra alabanza es extraña ante Dios? ¿Será que nuestra alabanza o adoración es extraña ante Dios? Pastor, ¿cuál es la adoración extraña para Dios? Una de las adoraciones extrañas es la adoración que Dios no ha establecido, ¿correcto? Mi adoración tiene que ser una adoración grata ante Él. Y la pregunta es, pastor, si adoración no es canto, si la adoración no es el grito, no es nada, pastor, ¿qué es adoración? Es un estilo de vida, y más que un estilo de vida que pueda agradar a Dios, ¿correcto? La alabanza es nuestra etnología, ¿correcto? La palabra etnología, que lo que yo confieso, eso mismo me está juzgando, ¿correcto? Lo cierto es que en el capítulo 16, cuando Pablo y Silas estaban presos, ¿correcto? Dice la escritura que ellos estaban ahí atormentados, amarrados en el cepo, pero cuando comenzaron a alabar a Dios, dice que las cadenas se rompieron y ellos fueron libres. Hermano, cuando la iglesia comienza a entender que la alabanza es más que aplaudir, que la alabanza y la adoración es más que levantar mis ojos al cielo, que la alabanza se compone con mi comportamiento, se compone con mi forma de pensar, se conforme con mi forma de hablar, con mi forma de caminar. Cuando yo tengo un estilo de vida que le agrada a Dios y comienzo a elevar mi adoración a Dios, hermano, las cadenas van a comenzar a romperse en nuestras vidas. Amén. El problema es esto. El problema es que queremos adorar a Dios como se nos da la gana. El problema es que queremos adorar a Dios, pero todavía con el pecado en nuestra mano. El problema es que queremos adorar a Dios como nosotros pensamos que Dios merece adoración. El problema es que queremos adorar a Dios, hermano, con esta boca, pero con esta misma boca te comes al hermano que está a la par. A eso se le llama hipocresía. Amén. Es que, pastor, le estoy diciendo para que Hermano, si a mí hay algo que me molesta, es que usted trate de ocultar su pecado y trate de solapar su propio pecado poniendo excusas baratas, como todo hipócrita lo hace.
Es que pastor, no, es que yo lo hice porque me preocupa el hermano. En verdad, no seas hipócrita, ve donde él y dile, tiene su número de teléfono, pídele, yo te lo doy, va y dile. Amén. Pero las cosas como son, hermanos, la hipocresía es hipocresía. El chisme como tal, ¿correcto? Yo no voy a ir a hablar con Mana Rosela, mire hermano Fernando cómo vino y mire, y parecía que estaba enojado con su esposa, hermano Rubí. No es cierto, ¿correcto? Disculpen un ejemplo. Pero imagínense yo aquí adorando a Dios, desgarrando mi alma a Dios con lágrimas y teniendo esa actitud. ¿Cómo se le llama eso? ¿Yo soy un adorador bajo esos parámetros? No, ¿verdad? Soy hipócrita. Porque, y no significa eso, esa actitud no significa que hermano Fernando, a mí me interesa su matrimonio y quiero que esté bien. No significa eso. Si a mí en verdad me preocupara, hermano Fernando y hermana Rubí, su matrimonio, hermano, les invito, vamos a tomar un café. Yo no sé si soy yo, pero yo miré un poco de distanciamiento en usted y me pareció extraño, hermanos. Y perdón que me metan lo que no es, pero yo quiero decirles que les amo en el nombre de Cristo. Eso es sentir amor por la persona, ¿correcto? Es que pastor, no sé si se va a enojar. Más vale que se enoje la persona a que usted sea un hipócrita y chismoso, ¿correcto? Amén. ¿Y por qué dice eso, pastor, siempre en la prédica? Porque siempre escucho eso y nunca hemos aprendido. Y el problema es que si somos cristianos, ser cristiano es más que levantar mis manos. Ser cristiano es más que venir a la iglesia. Ser un adorador es más que cantar con el grupo de alabanza. Ser un adorador es aprender a refrenar su lengua. Amén. Ahora bien, ¿por qué dice el precio de ser un adorador? Hay un precio que pagar. Primer punto, porque Dios no va a escuchar toda adoración. Me encanta Isaías capítulo 1 que dice que Dios no va a escuchar toda adoración. Entre más incrementen su adoración, Dios no lo va a escuchar, hermano. Una tarea para usted, léase Amós, todo el libro de Amós. Si se da cuenta, el libro de todos los profetas mayores como los profetas menores, ¿correcto? Del reino del sur y reino del norte. Todos esos profetas, llámese Elías, llámese Jeremías, llámese Ezequiel, llámese Osea, llámese Nahum, llámese todos ellos, ¿correcto? Pero hay un libro que a mí me llama la atención y es el libro de Amós. ¿Por qué el libro de Amós en especial? Porque Amós trae juicio declaradamente. Amós no es un profeta que dice como Jonás, arrepiéntanse porque viene juicio. El libro de Amós es un ejemplo de un Dios de misericordia, de un Dios de amor, pero un Dios que mira tal maldad que dice, ya no voy a dar oportunidad, ahora viene juicio por ustedes. ¿Sabe por qué? El libro de Amós no trae un llamado al arrepentimiento, sino una alerta, prepárense porque viene juicio para ustedes. Porque hace mucho tiempo había mensajes, hace mucho tiempo se habían levantado siervos de Dios diciéndole, ese pecado no le agrada a Dios, ese pecado no le agrada a Dios, ese pecado no le agrada a Dios. Entonces el libro de Amós es el prototipo de aquel profeta, de aquel siervo que se levanta diciendo, ya mucho jugaste con Dios, no has entendido el mensaje, prepárate porque viene juicio de parte de Dios. Ahora la pregunta es, ¿será que el libro de Amós se va a hacer presente en nuestras vidas? En cada mensaje Dios hablándonos, dejemos de comportarnos como tal, hagamos las cosas bien y no entendemos. Y el problema es que no es que adaptemos pecados nuevos. El problema, y es un problema, pero el problema es que no nos arrepentimos y ese mismo pecado nos está acabando la misma vida, ¿correcto? Leamos el libro de Amós, es muy interesante. Muy interesante. Ahora bien, el precio de ser un adorador. ¿Por qué es adorador? El libro de Juan capítulo 4 dice, ustedes adoran lo que no saben, ustedes no saben cómo adorar, pero adoran, ¿correcto? Porque el adorador dice, viene el día en que me adoraréis en espíritu y en verdad, ¿correcto? Hoy en día necesitamos esos adoradores que no solamente griten, que no solamente hagan pataletas en el piso, sino aquellos adoradores que se miren su carácter, que se miren su forma de hablar, en su forma de pensar, que son adoradores. Amén.
Necesitamos urgentemente cristianos que marquen la diferencia. Necesitamos urgentemente adoradores que se miren su forma de caminar, que se miren su forma de adorar, pero en su forma de comportarse ante los demás. Necesitamos urgentemente, hermano, cristianos que marquen la diferencia en un mundo perdido, en un mundo que está yendo más para atrás, y que la iglesia lastimosamente se está dejando seducir por el pecado del mundo. Y esto no es nuevo. Cuando leemos la carta a los Corintios, miramos de que la carta a los Corintios, Pablo dice: pero ni el mundo se jacta del pecado como ustedes se están jactando. Y uno dice: qué increíble, la iglesia, sí, en la misma iglesia. Vuelvo y repito, porque adorador o ser cristiano no es venir a la iglesia. En Mateo capítulo 4, el mensaje de la célula que se tocó es interesante, porque si usted se da cuenta, Mateo capítulo 4 marca la pauta de que Satanás se sabe, y en la palabra diablo es una de las, ya se personifica, o es el ente, correcto, que por primera vez se da. Pero ojo a esto, en Mateo 4 marca la pauta de que Satanás sabe la escritura, y dice: y escrito está, y escrito está. Y Jesús también le está dando con la escritura. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? En que Satanás se la sabe de memoria, pero nunca la puede vivir. No la vivió y no la podrá vivir. Y Jesús sí la vivió. Correcto. Esa es la diferencia de un adorador, de un cristiano. De uno que sabe la Biblia, pero que su comportamiento apesta. De uno que sabe la Biblia, pero que no ha cambiado de forma de pensar. De uno que sabe la Biblia, pero que todavía con su mirada desnuda a las mujeres. De uno que sabe la Biblia, pero aún no ha cambiado, hermanos. Pero cuando hay un cristiano que vive la Biblia, que se para y dice: así dice la palabra de Dios, y cuando viene un dardo, la palabra de Dios viene sobre él y se hace rema, ¿correcto? Necesitamos de esos hombres de Dios, de esas mujeres de Dios, que el parámetro que tengan en su vida se llama escritura, ¿correcto? Y evalúen su comportamiento con la escritura. De esos hombres necesitamos. El miércoles estuvimos con doctor Nelson y profesora Ruth, y estábamos hablando con mi esposa, que quiere tomar 2 clases en el ATS. Y me dice: doctor Nelson, ¿tú qué piensas? Yo motivo a mi esposa, le digo, por 2 razones. Uno, porque el conocimiento que ella adquiere no solamente es el logos por ser logos, sino es una rema que se hace palpable y que es confrontada aún en la misma clase, es confrontada con sus propios errores, como yo lo soy, ¿correcto? Y esa es la diferencia entre alguien que llena información de escritura y alguien que vive la escritura. El precio de ser un adorador, Samuel, si me ayudas, te lo agradezco, Samuel. El precio de ser un adorador es muy grande muchas veces. Hermano, ser un adorador, ¿se acuerdan el canto que dice: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás? ¿Sabe quién hizo ese canto? Era un misionero, un hombre de la India que estaba, y le dijeron: ¿sabes qué? Renuncia a Cristo y acepta el budismo. Él dijo, se quedó ahí, se fue para su casa y comenzó a escribir. Al día le dijeron: hey, ¿qué pensás? Y dijo: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y no vuelvo atrás. Todo adorador, voy culminando, todo adorador, iglesia, tiene que pagar un precio. Tú no puedes ser un adorador pensando que todo te va a salir bien en la vida. ¿Sabes? A Abraham, creo que si le preguntáramos a Abraham, ¿cuál fue tu peor momento en la vida? Te va a decir, uno de ellos fue Génesis 22. Cuando tenía que orar a Dios, porque ahí dice que Dios probó la fe de Abraham, ¿correcto? Cuando
mi fe fue probada y aún así tenía que subir a la montaña de Moriah y adorar a Dios. Fíjate qué difícil es que Dios te diga, adórame, cuando Dios no te responde. Y Dios te diga, quiero que me adores y me des tu mejor alabanza, cuando todo te está yendo mal. Y cuando Dios te dice, adórame, cuando tú dices, pero ¿cómo te voy a adorar? Si estoy prueba tras prueba, hasta prueba te ya sentí el deseo de adorarte. Porque un adorador cuesta ser un adorador, cuesta marcar la pauta de ser un adorador. Un adorador, iglesia, no es aquel que adora cuando todo le va bien. Un adorador, a pesar de que las rodillas no quieran doblarse, a pesar de que las manos no quieran levantarse, a pesar de que no tengas deseo de adorar a Dios, a pesar de que ya todos estén desánimo sobre tu vida, tú mantienes tu alabanza a Dios. Porque un adorador no pretende entender del porqué de la circunstancia. Un verdadero adorador se evidencia que a pesar de la circunstancia, él sabe quién es su socorro, él sabe quién es su salvador, y él sabe que sin él está perdido. Ser un adorador cuesta. ¿Sabes que ser un adorador, sabes por qué cuesta más? No solamente porque estás pasando por momentos difíciles, sino porque para ser un adorador se necesita privarte de hacer de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Ser un adorador implica decirle no al pecado. Y creo que esa es una de las áreas. Alguien dijo, Satanás tiene toda su artillería desatando para aquellos adoradores. ¿Sabes, iglesia? Voy a ser muy honesto. Muchas veces Satanás ni está en cuenta de las veces que caemos nosotros. ¿Sabes que muchos de nosotros, recuerdo aquel versículo que dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar? ¿Sabes que hoy alguien dijo, Satanás no puede entrar a la iglesia? Déjame decirte que muchas veces no necesita entrar a la iglesia porque el cristiano anda tan endemoniado que él le hace el trabajo al mismo enemigo. ¿Sabes algo? Que Satanás es tan astuto que él no le complica la vida a aquel que está frío y solo viene a sentarse a la iglesia. Y mayormente por aquella persona que solamente viene a adorar a Dios y no ejerce nada en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque dice, este no me complica la vida, déjalo. Déjalo. No adora en casa, no hace nada en casa, déjalo. Ahí lo quiero tener, no molesta a nadie. Déjalo ahí en casa. Déjalo ahí, no lo moleste. ¿Sabes por qué? Porque eso es una evidencia de que no estás haciendo bien tu trabajo como un adorador. Cuando eres un adorador, iglesia, tu oración va a ser escuchada en el cielo, pero también va a ser conocida en el infierno. Porque tus oraciones van a marcar la pauta de quién eres tú. Ser un adorador cuesta, porque cuesta. Voy cerrando con esto. ¿Por qué cuesta ser un adorador? Yo creo que una de las áreas que más cuesta de ser un adorador es tratar de tener tu corazón limpio para adorar. ¿Por qué, pastor? Porque cuando tu corazón está contaminado, iglesia, se te hará difícil adorar a Dios. ¿Sí o no? Pero cuando tú eres un verdadero adorador, no se te va a hacer difícil perdonar a aquel que te ofendió. No importa la gravedad, lo duro del problema.
te vas a perdonar. Por muchas razones, una de ellas es porque un verdadero adorador, si hay algo que guarda en su corazón sobre todas las cosas, porque sabe que ese corazón le sirve para adorar a Dios. Y sabe que cuando hay un corazón contaminado, su alabanza va a surgir contaminada. ¿Se acuerdan que una vez les dije, pastor, qué hay si ya me cansé de perdonar? Aplica la misericordia a esa persona, pero no permita que tu corazón se contamine, porque le sirve para adorar a Dios. Un día me preguntaron, pastor, ¿qué hago cuando tengo ganas de adorar a Dios? Porque hay momentos, no sé si solo a mí me pasa, hay momentos que en verdad no tienen deseo de adorar a Dios, que el servicio te parece tan frío. Llegas a tu casa, adoras a Dios, pero parece que Dios está ausente. ¿Les ha pasado eso? Siente frío. Pero sabe que ese no es el problema. El verdadero problema es cuando has perdido la sensibilidad del Espíritu Santo. Porque cuando lo pierdes, lo perdiste todo. Hermano, se puede caminar con el Espíritu. Puedes caminar con Él, créemelo. La gente no va a entender el por qué sigues de pie cuando ya el enemigo te debió haber tumbado. La gente no puede entender que te han maldecido, te han tirado maldiciones sobre tu vida, y la gente no entiende cómo no llegan esas maldiciones a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque andas en el Espíritu, caminas con el Espíritu, andas en el poder del Espíritu. Y ¿sabes algo? Ser un adorador cuesta, porque te va a costar levantarte en las mañanas a adorarle. El que es un adorador entiende este mensaje, que cuando hablo de adorador es porque ha dedicado tiempo a su presencia. Es porque no te va a doler levantarte a las 3 de la mañana para buscarle. Es porque no te va a doler guardar un día especialmente, dejar de tus alimentos para estar en comunión con Él. Cuando hablo de adorador, hablo de aquellas personas que se miran en sus rodillas, que doblan rodillas, valga la redundancia, que se mira en su carácter, que son siervos de Dios, que se mira hasta en su forma de hablar, que son adoradores. No estoy hablando de fanatismo ni de religiosidad, estoy hablando de verdaderos hombres de Dios. Y hoy en día necesitamos esos hombres de Dios en esta iglesia, en esta vida. Hombres que no digan, es que pastor me tocó mi yo. Siervos, que tú andas en la carne. No me vengan con esas payasadas. Es que no sé qué me pasó, pastor. Es que pastor, es que me tocaron lo más sensible. No me vengas con esas cosas. Porque cuando realmente eres un hombre de Dios, tu yo está muerto. No me digas que te saliste de la cruz en un momento porque te tocaron tu ego, te tocaron tu yo. No, lo que pasó fue esto: que nunca estuviste crucificado, que nunca pagaste el precio y que todavía dejaste esas áreas en tu vida vivas ahí. Pero no vengas con cosas, porque Jesús nunca se bajó de la cruz. Iglesia, el cristiano en aquel día se va a conocer. Ojo lo que voy a decir. No por venir a la iglesia, sino por andar a Cristo en su vida. Porque tu carácter ha sido transformado, tu mente ha sido renovada. Ser cristiano cuesta. No puedes ser cristiano si no te limitas. Ser cristiano es una lucha constante. Ser cristiano muchas veces te va a hacer llorar y gritar al cielo, muchas veces decir: ¿dónde está Dios?
Ser cristiano implica dolor muchas veces. Eso no lo hace la religión, eso lo hace Dios, que te da la fortaleza de levantarte todos los días, de amar a quien te maldice, de amar a quien te critica. Ser cristiano, iglesia, cuesta. Y si tú no estás dispuesto a pagar el precio, es porque todavía no se ha encarnado Cristo en tu vida. Uno de los peores momentos que su servidor ha pasado han sido cuando mi corazón está propenso a tomar rencor. Pero ¿sabes algo? Siempre he guardado mi corazón para Dios. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres que marquen la diferencia, que su testimonio hable, que no griten soy cristiano, sino que su testimonio hable por ellos. Dijo un escritor hace mucho tiempo: el cristiano tiene que evangelizar, si es posible, usar las palabras. Yo no sé si me di a entender. Pero hoy en día necesitamos eso. Que en tu casa se respire a Espíritu Santo, se respire un hogar de oración y no una cueva de ladrones, y no una cueva de demonios. Que se siente esa atmósfera pesada, sino que se siente que hay búsqueda con Dios, que hay una relación con Dios. Necesitamos volver a eso, a levantar un aposento en nuestros hogares, a orar por nuestros hijos, a orar por nuestros cónyuges. Necesitamos volver a eso. ¿Por qué no te pones sobre tus pies un momento? ¿Por qué no levantas tus manos? Y solo adorar un momento ahí con Dios. El altar está abierto para toda aquella persona que quiera y anhele pasar. Voy a pedir al grupo de alabanza que me ayude. Solo un momento, solo levanta tu adoración. Yo no sé cómo tú has venido hoy. Yo no sé si tu adoración estuvo propensa hoy de ser contaminada. Pero solo levanta tu adoración ahí donde estás. Y dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Por qué no tenemos un canto de esos que conmueva adoración, Samuel? Búscate un canto que conlleve adoración y levanta tus manos ahí. Señor, en esta hora yo te pido, Dios, por todo aquel, Señor, que se siente tumbado espiritualmente, todo aquel que se sienta, Señor, que no puede más, todo aquel que ha perdido el deseo de adorarte, todo aquel que ha perdido el deseo de adorarte, oh Dios, por los problemas que han venido a ahogar esa hambre, que han venido a ahogar esa necesidad de adorar. Señor, si aquí hay alguien, Padre, que el enemigo, Señor, está ahogando esa necesidad de adorar, hoy te pido que venga sobre él o sobre ella, Espíritu Santo, y haz algo especial. Haz algo especial hoy. Haz algo especial